Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es para mí una bendición poder compartir en esta oportunidad la hermosa y santa palabra de Dios. Yo lo quiero hacer, amados hermanos, en el Evangelio de Marcos, su capítulo número 5, para tener la lectura en el verso número 28. Yo quiero leer para ustedes este verso número 28. Lee la escritura así: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Quiero hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Cristo, pido la ayuda y guianza de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra y también para que la vida de cada oyente sea edificada. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y gracias. Bien, amados hermanos, hoy quiero hablarles sobre este tema. Lo imposible puede ser posible. No sé si usted lo crea, pero yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. Lo imposible puede ser posible. Gloria a Dios. Aquí encontramos un relato bíblico en los evangelios. En este evangelio de Marcos, el capítulo número 5, nos narra la palabra acerca de una mujer la cual desconocemos su nombre, porque esta mujer es presentada no por su nombre, pero sí por su necesidad. Una mujer con una muy grande necesidad. Y por ende también quiero entonces que en este momento tengamos en cuenta que en estos versos a continuación encontraremos a una mujer prácticamente sin esperanza. Una mujer sin esperanza. Pero también una mujer que aprovechó la oportunidad de acercarse al Señor. Muy importante eso. La otra cosa es, su vida fue otra después de su encuentro con Jesús. Bueno, nos dice la palabra del Señor en el verso 25 de este mismo capítulo: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer con una muy grande necesidad. Y mi pregunta es, en esta hora, ¿quién de nosotros en algún momento de nuestra vida, o quizá en el momento de hoy, no ha pasado por necesidades grandes, por necesidades terribles? Hemos llegado quizás hasta pensar que nuestra necesidad es la más grande, es la peor, es la mayor, que somos a veces los únicos que estamos pasando por situaciones adversas. Pero aquí quiero que veamos que aquí la palabra nos narra una situación muy triste de esta mujer, porque no solamente su enfermedad, que estaba agotando su cuerpo día a día físicamente, pero también estaba afectando su vida emocional. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque la palabra del Señor dice que hacía 12 años, 12 largos años. No estamos hablando de un par de semanas, ni de un par de meses, no. Estamos hablando de 12 largos años con una terrible enfermedad, como la que describe aquí el verso 26, que había sufrido mucho de muchos médicos, una enfermedad que le causó mucho sufrimiento, no solamente por su sangrado, por lo terrible de la enfermedad. Pienso que nosotros como mujeres podemos entender un poquito más este tipo de enfermedades. Ese flujo, ese sangrado que la debilitaba día a día, que cada día se sentía más débil, más cansada. Pero no solamente eso, su situación empeora porque nos dice el verso 26, número 1, había sufrido de muchos médicos. Pienso que como en los días de hoy, también en sus días, ella se encontró lo más seguro con médicos honestos, médicos que ejercían de una manera responsable la medicina,
pero probablemente se encontró con otros que ni eran buenos médicos y que tampoco eran responsables con la carrera que ellos ejercían. Hay médicos que se preocupan por el bienestar de su paciente, que procuran darles un diagnóstico claro, verídico, pero hay otros que no. Hay otros que son médicos solo por conveniencia, que más que procurar el bienestar de su enfermo o de su paciente, lo que hacen es lucrar con la enfermedad de estos pacientes, sacándoles el dinero, cobrándoles más de lo justo, tratándolos con medicamentos que no les van a ayudar. Hay de todo en este mundo, hermanos. Y dice la palabra que ella había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántos médicos no visitó? No lo sé. Pero ella recurrió quizá a los mejores con tal de que su enfermedad fuera sanada. Pero nada había conseguido. Dice la palabra, les sigo leyendo el verso 26. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Número 1, sufrió de muchos médicos. Ahora no solamente sigue enferma, pero también se queda sin algunas cosas que ella tenía. No sé qué tenía, pero dice la palabra que había gastado todo lo que tenía, de lo cual tuvo que hacer uso para poder tratar su enfermedad. No sé si eran terrenos, propiedades, bienes, no sé si era ganado, pero lo que ella tenía, ella estuvo dispuesta a deshacerse de eso con tal de ella ser curada, de ella encontrar la medicina. Pero dice el verso 26, nada había aprovechado. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice que antes le iba peor. Entonces encontramos que aparte de su enfermedad, ahora se queda con lo que ella tenía, ya no lo tiene, pero más que sentirse bien, más que mejorar, se sentía peor. Entonces vemos que verdaderamente la situación de esta mujer era triste, muy triste. Por eso una de las cosas que le mencionaba era que aparentemente era una mujer, según el verso 26, sin esperanza. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos en el mundo viven así hoy en día? Aparentemente sin esperanza, agotan sus recursos, agotan sus bienes, buscando el remedio en otros lugares, buscando el bienestar, la felicidad, buscando mejorar en su vida económica, en su vida sentimental, por tantos medios, pero el medio correcto, adecuado, no lo buscan. Me quiero presentarles algo que esta mujer pudo obtener, y es lo que nos dice el verso número 27. Aprovechó la oportunidad de acercarse al Señor, porque dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quiero leerle el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y encontramos dos cosas. Número 1, cuando ella oyó hablar de Jesús. Número 2, ella estaba segura que si tan solamente lograra tocar el borde de su manto, sería suficiente. Lo único que ella necesitaba era llegar a donde Jesús y tocar su manto. Pero ¿cuándo o en qué momento en ella surgió esa fe o se aumentó esa fe? Cuando ella oyó. ¿Sabe qué dice la Escritura? Usted que conoce la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante es prestarle atención a la palabra de Dios. Por eso los proverbios dicen, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué importante es sacar un tiempo para la palabra. Qué importante es darle el primer lugar a Dios. Pero si no es así, aun cuando tus recursos se hayan agotado,
Cuando todo se haya acabado y pienses que ya no hay nada más que hacer, puedes acudir al que puede ayudarte. Puedes venir al que puede darte la mano en los peores momentos de tu vida. Cuando ella oyó hablar de Jesús. Pero hay otra cosa. Qué importante es que nosotros sigamos hablando de ese amor de Cristo, de esa misericordia de Dios. Y más en estos tiempos, que casi todo lo que escuchamos alrededor nuestro es negativo. Malas conversaciones negativas, malas noticias. Los noticieros lo más que promueven son las malas noticias. Cosas malas por todas partes, pecado por todas partes. Y nosotros muchas veces nos desesperamos, caemos en la frustración, en el estrés y llegamos a pensar que todo se ha acabado, que todo está perdido, que cuándo vamos a salir de esta crisis, que cuándo nuestra vida va a mejorar, nuestra situación económica va a mejorar, que cuándo nos va a ir o nos va a empezar a ir bien, que cuándo nos vamos a sentir mejor de nuestra enfermedad, y nos llenamos de tanto pensamiento negativo que a veces lo que hacemos con esto es afectar más nuestra mente, afectar más nuestra condición emocional. Porque nos llenamos de tantas cosas negativas y dejamos a Dios muy lejos de nuestro alcance, porque nosotros solamente pensamos no podemos, no sabemos, no hay nadie que nos ayude, y cuando venimos a ver nos encontramos, hermanos, en estrés, hermanos, en una situación triste. Pero qué importante es poder acudir a Dios, y quizá cuando más lo necesites. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella dijo: si tan solo tocare su manto. Vemos también aquí que ella no midió obstáculos. Para ella no hubo imposible impedimento. Aprovechó esa oportunidad de acercarse al Señor. Dice la palabra del Señor, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué bueno que hay personas, y habemos personas que sabemos, como esta mujer, que el único y quizá último recurso al cual tenemos que recurrir es Jesús. Y que en Jesús no va a haber pérdida, no va a haber fracaso, no va a haber decepción, porque Él va a estar ahí para ayudarte en la peor de tus crisis. Ella decía: si tan solo tocare su manto. Y es lo que tú debes de pensar. Es lo que tú debes de hacer si no lo has hecho. Procurar llegar a donde está Dios. Y Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Venid a mí, como dice el Evangelio de Mateo, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el Señor todo puede ser más sobrellevadero, más liviano. Con Dios las cosas son mucho mejor, dice la palabra, para ir concluyendo. Y enseguida, porque decía que si tan solo tocare el manto sería salva. El verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en él mismo, que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y ustedes saben que los discípulos rápidamente dijeron: maestro, pero si la multitud te aprieta, ¿cómo dices quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: yo sé que alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí. Pero ¿quién le había tocado? Esa mujer. Esa mujer que sabía que si solamente le tocara, algo podía pasar en su vida, en su cuerpo. Esa mujer que no tenía esperanza alguna, que aún por causa de su cultura, una cultura mediterránea, que tampoco le ayudaba a ella, porque por causa de su enfermedad, de ese sangrado, ella estaba excluida de la sociedad.
Todo lo que tocara sería impuro. Y ella no tenía acceso al templo. Socialmente era una mujer que debía de mantenerse aislada. Emocionalmente, pues muy afligida, una mujer que no tenía esperanza alguna. Pero las cosas cambiaron, y las cosas pueden cambiar como cambiaron para esta mujer. Lo vemos en el verso 34. Su vida fue otra después de su encuentro con Jesús. Y yo sí te quiero asegurar que tu vida puede ser otra, que tu vida puede cambiar si tan solo decides buscar a Dios. Si tan solo decides acercarte al Señor. Dice el verso número 34, y le dijo: hija, el Señor Jesús, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, mire ahora las palabras que ella escucha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No la tiene como una mujer desahuciada que no se puede acercar a Él. No la tiene como una mujer inmunda que debe de mantenerse a la distancia, sino que le dice: hija. Esa palabra de afecto, de amor, de misericordia. Tu fe te ha hecho salva. Queda libre o sé libre de tu azote. Quiero leerle lo que dice el Salmo 40, el verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Haga de usted este salmo, haga de usted esta palabra. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hija, le dijo el Señor, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Su vida fue otra después de aquel encuentro. Y yo te quiero garantizar eso mismo. Si te acercas al Señor Dios Todopoderoso, tu vida puede ser otra. Si te has cansado de la vida que has llevado, si has buscado la solución en tantos lugares, si has buscado la felicidad en tantos sitios y sigues cada vez peor, la solución es Dios en tu vida. El Señor que nos ofreció una paz, que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que esa mujer recibió y que la hizo una mujer totalmente feliz. No solamente porque recibió la sanidad a su cuerpo, sino porque también recibió la salvación a su alma. Porque le dijo, tu fe te ha hecho salva. Porque de qué nos sirve o de qué nos vale si estamos saludables, si estamos físicamente fuertes, sanos, pero estamos enfermos del alma. ¿De qué te sirve si físicamente estás bien, estás fuerte, estás saludable, no tienes ninguna enfermedad, pero del alma estás enfermo? ¿De qué te sirve entonces todos los bienes que puedas tener, propiedad, de riqueza, salud, comida, si vives afligido, si vives triste por falta del amor de Cristo y de la salvación que Cristo ofrece para ti? Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor y dile, Señor, tú mejor que nadie me conoces. He tratado tantas cosas y ninguna de ellas me ha ayudado. ¿Tú me podrás ayudar? Y yo te garantizo por la palabra que así como Dios nos ha ayudado hasta el día a cada uno de nosotros, así como ayudó a esta mujer con esta tan grande necesidad, también te va a ayudar a ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Vence los obstáculos, vence los impedimentos y procura, haz un esfuerzo y acércate a Dios. Él estará ahí con sus brazos abiertos para ayudarte en cualquiera sea tu necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Acerquémonos todos al Señor, porque Él estará muy feliz de que nosotros le abramos nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por esta oportunidad que me concedes de poder compartir tu palabra. Permite que la misma haya tocado algún corazón en necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y gracias, Dios. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos.